Imagina que tienes 7 años. Estás regresando a casa después de la escuela, pensando en tu serie favorita que verás por la tarde y en los deberes que aún no has terminado. De repente, un hombre desconocido se acerca y te ofrece llevarte a casa. Confías en él, subes al coche, y ahí termina tu infancia. Este es el comienzo de una de las historias más trágicas y a la vez heroicas que han sacudido a Estados Unidos, la historia de Steven Steiner, el niño que fue secuestrado, manipulado y obligado a vivir como hijo de su captor durante 7 años. Pero lo que realmente marcó a Steven no fue solo su secuestro, sino la forma en que logró recuperar su vida y convertirse en un héroe para otro niño. Quédate conmigo, porque hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más conmovedoras y perturbadoras de la historia criminal de Estados Unidos. Steven Gregory Steiner nació el 18 de abril de 1965 en Merced, California. Era el tercer hijo de Delbert y Kay Steiner, una familia trabajadora y humilde que se esforzaba por ofrecer a sus hijos una vida tranquila. Steven era un niño alegre, con una personalidad amable y sociable. Amaba los animales y adoraba a su hermano mayor, Cary, con quien compartía muchas tardes jugando en el patio trasero. El 4 de diciembre de 1972, un lunes aparentemente normal, Steven salió de la escuela como cualquier otro día. En el camino, un hombre llamado Ervin Murphy se le acercó. Murphy, un hombre de inteligencia limitada y personalidad dócil, trabajaba como cómplice de un hombre mucho más peligroso que Ned Parnell. Murphy le dijo a Steven que estaban recogiendo donaciones para la iglesia y le preguntó si sus padres podían donar algo. Steven, confiado y educado, accedió a hablar con sus padres. Fue entonces cuando que Ned Parnell apareció en su coche, un Buick blanco, le ofreció llevarlo a casa. Steven aceptó. Nunca llegó. Ese mismo día, la familia Steiner denunció su desaparición. La policía inició una búsqueda masiva, pero Steven y Parnell ya estaban lejos. Kenneth Parnell era un hombre carismático, astuto y peligrosamente manipulador. Había convencido a Murphy de que necesitaba un hijo porque era un hombre de bien que podía darle amor a un niño desamparado. En realidad, Parnell era un pedófilo con un largo historial de delitos sexuales, y lo que planeaba hacer con Steven era mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. En los primeros días, Parnell llevó a Steven a un motel y empezó a ganarse su confianza. Le compró ropa, juguetes y le permitió hacer cosas que antes no podía, como comer dulces sin permiso. Poco a poco, comenzó a decirle que sus padres ya no lo querían, que habían firmado la custodia legal a favor de Parnell y que ahora él era su nuevo padre. Steven, apenas un niño de 7 años, empezó a creerse esa historia. Con el tiempo, Parnell cambió su nombre a Dennis Parnell. Dejó de ser Steven y se convirtió en un niño, libre, a ojos de su secuestrador, aunque la libertad era solo una ilusión cruel. Durante los siguientes 7 años, Steven fue sometido a abuso sexual constante, manipulación psicológica y una vida completamente controlada. Parnell se mudaba con frecuencia para evitar ser descubierto. Steven empezó a asistir a la escuela bajo su nuevo nombre. Sorprendentemente, muchos profesores y vecinos veían a Dennis como un niño normal, aunque algo reservado y triste. A medida que pasaban los años, Steven empezó a comprender que algo estaba terriblemente mal. La historia que Parnell le había contado se llenaba de inconsistencias, pero el miedo y la dependencia emocional lo mantenían cautivo. Mientras Steven vivía con Parnell, su familia nunca dejó de buscarlo. Año tras año, la policía recibía pistas falsas y llamadas anónimas que alimentaban la esperanza de Kay y Delbert. Cary Steiner, el hermano mayor de Steven, se sumergió en una profunda tristeza y empezó a aislarse. Esta fractura en la familia sería una herida abierta que tardaría décadas en sanar. Steven, por su parte, creció atrapado en un limbo. Por un lado, Parnell lo presentaba como su hijo y le permitía ciertos privilegios superficiales. Por el otro, sufría abusos que marcaban cada centímetro de su alma. En esos años, Steven comenzó a rebelarse poco a poco. Empezó a fumar, a beber alcohol, y a escaparse de casa en algunas ocasiones. Sin embargo, siempre regresaba. La razón era tan simple como dolorosa,
no tenía a dónde ir. Había olvidado muchos detalles de su antigua vida, y el miedo al castigo era demasiado grande. Lo más perturbador es que nadie en su entorno sospechaba que Dennis era en realidad un niño secuestrado. Parnell era hábil para manipular la percepción de los demás. Incluso trabajó como guardia de seguridad y se mudó a varias ciudades, siempre manteniendo el control sobre Steven. En 1980, Parnell, entonces con 49 años, decidió que Steven ya no le resultaba suficiente. Quería otro niño, uno más joven. Fue entonces cuando planeó un nuevo secuestro. Parnell ya no podía contar con Murphy, quien se había alejado tiempo atrás. En su lugar, convenció a otro adolescente, un amigo de Steven llamado Randall Poorman, para que lo ayudara. El plan era secuestrar a un niño pequeño y criar a un nuevo hijo. El 14 de febrero de 1980, secuestraron a Timothy Witte, un niño de 5 años, mientras regresaba a casa en Ukiah, California. Timothy fue llevado al mismo ambiente que Steven había soportado durante años. Sin embargo, esta vez algo cambió dentro de Steven. Ver a Timothy aterrorizado, indefenso y llorando todas las noches, despertó en Steven un sentido de responsabilidad. Había llegado al límite. No podía permitir que otro niño viviera el mismo infierno que él. La noche era fría y oscura en el pequeño pueblo de Manchester, California. Steven, con apenas 14 años, se había convertido en un adolescente silencioso y retraído, pero dentro de él, una tormenta se había estado gestando durante años, una mezcla de dolor, rabia y un creciente deseo de libertad. El pequeño Timothy Witte, de tan solo 5 años, llegó a la casa de Parnell aterrado y confundido. Steven lo vio llorar durante horas, temblando en una habitación extraña, sin entender por qué estaba ahí. Timothy sollozaba llamando a su madre, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para desgarrar el corazón de Steven cada noche. Durante días, Steven observó en silencio, recordaba cada noche en que él también había llorado, cada momento en que había deseado que alguien lo salvara, pero nadie vino, nadie lo escuchó, nadie lo rescató. Ahora, Steven estaba en una encrucijada moral que ningún adolescente debería enfrentar: arriesgarse a escapar y posiblemente morir o vivir el resto de su vida como prisionero, mientras otro niño era destruido como él. Empezó a planear en secreto, analizaba los horarios de Parnell, estudiaba sus movimientos. Sabía que Parnell trabajaba en turnos nocturnos y que durante esas horas estaría más vulnerable. Steven empezó a guardar detalles, como el camino que llevaba al pueblo y las rutas posibles para llegar a un lugar seguro. Finalmente, el 1 de marzo de 1980, Parnell salió a trabajar y dejó a los 2 niños solos. Steven sintió como su corazón latía con fuerza. Era una mezcla de miedo y determinación. Caminó hacia Timothy y le dijo en voz baja: «Tenemos que irnos ahora». Timothy lo miró con ojos enormes, llenos de terror y confusión. Era difícil para un niño tan pequeño comprender la urgencia, pero el tono de Steven transmitía algo que no requería explicación: debían escapar para sobrevivir. Steven tomó la mano de Timothy con firmeza. En ese momento, se convirtió en algo más que un sobreviviente, se convirtió en un protector, un hermano mayor improvisado, un héroe en construcción. Mientras caminaban, Steven se debatía internamente. No sabía exactamente dónde estaba la estación de policía, ni siquiera estaba seguro de que llegarían. Los bosques y las carreteras rurales eran laberintos. A cada paso, escuchaba ecos en su mente: ¿y si Parnell vuelve y los atrapa? ¿Y si no encuentran ayuda? ¿Y si Timothy muere por su culpa? Pero él no podía volver. No esta vez. Caminaron durante horas. Timothy lloraba sin parar, pidiendo que lo llevaran con su mamá. Steven intentaba consolarlo con palabras que apenas podía creer él mismo: «Todo estará bien. Te prometo que estarás a salvo». A pesar del miedo, Steven mantenía una calma fingida. Su instinto protector lo empujaba a seguir. Finalmente, llegaron a un área más transitada, donde Steven vio luces que indicaban la presencia de gente. Encontró a un hombre y le pidió indicaciones para llegar a la estación de policía. El hombre, al ver el estado en que estaban, decidió ayudarlos.
Cuando finalmente cruzaron la puerta de la comisaría, Steven sintió una mezcla explosiva de alivio y terror. No sabía si lo arrestarían, si le creerían, o si simplemente los devolverían a Parnell. Al entrar, Steven miró a los oficiales con una fuerza que parecía imposible para un chico que había vivido tanto horror. Con voz firme, pero con un tono que delataba años de sufrimiento, dijo: «Creo que encontré al niño que buscan, y yo también soy un niño desaparecido». Los oficiales quedaron paralizados unos segundos. Timothy corrió hacia un policía, abrazándose a su pierna, mientras Steven se quedaba quieto, esperando. En ese instante, algo cambió para siempre. Steven había roto el ciclo. No solo había salvado su propia vida, sino que, con un acto de valentía extraordinaria, había salvado la de Timothy. Cuando los agentes comenzaron a hacerle preguntas, Steven respondió con sinceridad, sin esconder nada. Para él, ya no había vuelta atrás. Había decidido ser libre, aunque eso significara enfrentar un mundo desconocido y doloroso. En ese momento, Steven no sabía que su historia acabaría siendo noticia nacional. No sabía que se convertiría en un símbolo de coraje y compasión. Todo lo que sabía era que había cumplido la promesa que se había hecho en silencio: «No dejaré que otro niño pase por lo que yo pasé». La noticia explotó en los medios. Steven fue recibido como un héroe, aunque para él la sensación era confusa y abrumadora. Había recuperado su libertad, pero su infancia se había ido para siempre. El reencuentro con su familia fue emotivo, pero también complejo. Steven ya no era el niño de 7 años que recordaban. Había crecido, tenía hábitos distintos, y llevaba una carga emocional que nadie comprendía completamente. Los medios de comunicación lo acosaban día y noche. Querían fotos, entrevistas, titulares sensacionalistas. Para Steven, cada pregunta era un recordatorio doloroso de los años perdidos. Por otro lado, Cary, su hermano, experimentaba una mezcla de celos y resentimiento. La atención total que Steven recibía desplazó las heridas emocionales no resueltas en la familia. Esta tensión marcó el ambiente doméstico. Kenneth Parnell fue arrestado y llevado a juicio. Sin embargo, el sistema judicial falló estrepitosamente en hacer justicia completa. Fue condenado solo por el secuestro de Timothy Witte y Steven Steiner, pero no por los múltiples abusos sexuales cometidos contra Steven. El motivo: en aquel entonces, muchos de esos delitos habían prescrito, o no fueron presentados adecuadamente. Parnell recibió una sentencia ridículamente baja de 7 años, de los cuales solo cumplió 5. La familia Steiner se sintió traicionada por la justicia. Steven también. Después de todo lo que había soportado, ver a su captor salir pronto de prisión era un golpe brutal. Después de regresar a casa, Steven intentó reconstruir su vida. Se convirtió en una figura pública, participando en campañas de concienciación sobre el secuestro infantil. Incluso apareció en programas de televisión y dio charlas en escuelas. A pesar de su valentía, Steven tuvo dificultades para adaptarse. Sus notas escolares bajaron y empezó a alejarse de su familia. A los 20 años, se casó con Jodie Edmondson y tuvo 2 hijos. Parecía que finalmente estaba encontrando un poco de estabilidad, pero los demonios del pasado no lo dejaban en paz. La culpa, el dolor y las secuelas psicológicas siguieron presentes. El 16 de septiembre de 1989, Steven murió trágicamente en un accidente de moto cuando un coche lo golpeó. Tenía solo 24 años. Su muerte fue otro duro golpe para la familia Steiner. Lo más triste era que Steven apenas había empezado a reconstruir su identidad cuando su vida se vio interrumpida para siempre. Tras la muerte de Steven, su historia siguió inspirando a muchos. En 1989, se estrenó una miniserie llamada I Know My First Name is Steven, basada en su vida, que conmovió a millones de personas. El niño que había rescatado, Timothy Witte, creció y se convirtió en alguacil. Mantuvo el recuerdo de Steven como un héroe hasta el final de su vida, falleciendo en 2010. El hermano mayor de Steven, Cary Steiner, cargó con un destino oscuro. En 1999, cometió una serie de asesinatos en el Parque Nacional Yosemite,
convirtiéndose en un asesino serial conocido como el asesino de Yosemite. Muchos psicólogos creen que el trauma familiar y la atención mediática constante pudieron influir en la psicología de Cary. La familia Steiner quedó marcada por el dolor y la tragedia, como si una maldición hubiera caído sobre ellos. La historia de Steven Steiner no es solo un caso de secuestro infantil, es una historia sobre la resiliencia, la pérdida, y la imposibilidad de regresar a una normalidad después de un trauma tan profundo. Steven no solo logró escapar, eligió salvar a otro niño antes que a sí mismo. Se convirtió en un héroe anónimo y silencioso, que luchó contra un monstruo al que nadie más podía derrotar. Su historia también nos obliga a mirar de cerca a la sociedad. ¿Cómo dejamos que un niño desaparezca durante 7 años sin que nadie lo note? ¿Cómo puede el sistema judicial fallar tan gravemente? ¿Cuántos otros Steven hay allá afuera, invisibles, esperando ser rescatados? Hoy, más que nunca, la memoria de Steven nos recuerda que el coraje puede existir incluso en los lugares más oscuros y que un solo acto de valentía puede cambiar para siempre la vida de alguien más. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla. Quizás alguien allá afuera necesite escucharla. Y si quieres conocer más historias reales tan impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.